Hola, mi nombre es Luis Miguel Tamayo y en esta oportunidad vamos a ver el diseño de vigas de acero sometidas a flexión. El diseño que vamos a realizar es una viga simplemente apoyada con una longitud de 6 metros, con una carga viva de 600 kilogramos por metro lineal y una carga muerta de 250 kilogramos por metro lineal. Adicional a eso nos dicen que hay una longitud arrastrada con un arrastramiento lateral de 3 metros. Para empezar, yo determino un paso cero. Para mí, ¿qué es un paso cero? Es determinar qué sección nos cumpliría inicialmente. ¿Cómo hago yo esto? Yo voy a suponer una sección compacta y por ende esta sección va a tener un comportamiento plástico. Si quizá no te familiarizas con esos términos, te recomiendo ver un video que tenemos acá en nuestro canal de YouTube que se llama Aspectos fundamentales en el diseño de acero. En este video te explicamos más detalladamente qué es una sección compacta y qué pasa si tenemos sección compacta o no compacta. Siguiendo con el ejemplo, sabemos que el momento plástico es igual al módulo plástico sobre el esfuerzo de fluencia. Con esto podemos despegar el módulo plástico, el cual sería un momento plástico sobre el FY. Ahora, podemos decir que este momento plástico lo vamos a llevar al momento último. Con esto tendríamos que el ZX tiene que ser mayor o igual a ese momento último sobre el esfuerzo de fluencia. Ahora, pues tenemos que determinar ese momento último. Entonces, por estática, tenemos que para una viga simplemente apoyada, el momento último es igual al W por la longitud al cuadrado sobre 8. Ahora, ese W último, de acuerdo a la norma NSR10, vamos a utilizar la combinación mayor A, que nos dice que ese W último es igual a 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Resolviendo esta ecuación tenemos que ese W último es igual a 1260 kilogramos sobre metro lineal. Ahora podemos reemplazar estos valores y determinar el momento último, el cual tenemos que el momento último es igual a 1260 por 6 metros que tiene la viga a la 2 sobre 8. Eso nos daría un momento último de 5.670 kilogramos por metro lineal. Entonces, con eso ya podemos calcular el ZX requerido. Ahora, vamos a suponer que tenemos un FY de 3500. Esta tabla de propiedades mecánicas la saqué de perfiles de la Colmena. Este FY es un parámetro, es una propiedad mecánica del material. Entonces con eso ya tenemos. Ahora vale aclarar que pase esto para tener unidades que sean similares para poder dividir. Entonces el momento último, que ya lo calculamos acá por el FY que lo tomamos de la tabla, nos da que el ZX tiene que ser mayor o igual a 202 centímetros a la 3. Entonces, ¿qué seguimos? Nos vamos para una tabla de secciones y miramos el momento, el ZX, este momento, este módulo de sección plástico. Entonces, acá tenemos que el momento resistente plástico, el módulo resistente plástico en el eje fuerte lo llaman WPL. Entonces, en el eje fuerte tenemos el WPL, estos serían mis ZX. Entonces, ya vimos que nuestro ZX tiene que ser mayor o igual a 202. Entonces, si buscamos acá, un 180 no nos daría porque estaríamos en 166. Un IP200, con un IP200 tendríamos un ZX mayor. Entonces, yo acá ya pasaría al paso 1, porque ya sé que con un ZX superior a 202 voy a estar bien. Por eso yo llamo eso un paso cero, porque si no me tocaría iniciar con cualquier sección y empezar a tantear si cumple, si no cumple, si estoy muy sobrado o no estoy muy sobrado, ¿cierto? Entonces yo recomiendo ese paso cero, pero lo pueden omitir y empezar a tantear, pero yo lo recomiendo ese paso cero. Entonces, el paso 1 es definir o dimensionar, si no hizo el paso cero, un perfil a utilizar. Entonces yo voy a empezar con un IP200 que fue el que definí en el paso 0. Vuelvo y repito, no hay que hacer el paso 0 si no lo quieren hacer, simplemente empiezan a
a tantear perfiles, y con eso estaría bien. Entonces voy a empezar con un IP200 que tiene estas propiedades, todas estas propiedades. Entonces el paso 2 es chequear si la sección es compacta o no compacta. Vuelvo y repito, en nuestro canal de YouTube, en aspectos fundamentales, explicamos mejor esta parte. En este caso pues lo voy a sacar como un poco más rápido. Entonces hay que chequear si la sección es compacta o no compacta, y esto se chequea con unos límites de esbeltez o unas relaciones de ancho espesor, tanto el ala como el alma. Entonces para una sección en I tenemos que la relación ancho sobre espesor es igual al B sobre T. Ahora miren que esta B es como medio espesor, pues media ala de toda la sección. Por eso yo tengo aquí B sobre 2, porque para mí esta B es toda. Entonces si yo lo quiero hacer como está la norma, tengo que coger este B y dividirlo sobre 2. Por eso yo tengo aquí B sobre 2, porque la norma habla es de media ala sobre el espesor. Entonces, ¿cuál espesor? El del ala. Entonces aquí tenemos que este ala, el TF, es de 8,5 y ese B por acá lo tengo es de 100. Entonces 100 sobre 2 veces 8,5 me da 5,8, y el límite máximo es 0,38 por la raíz del módulo sobre el esfuerzo de fluencia, y con eso ya podemos comparar. Entonces con esto vemos que la relación del ala es menor al límite, entonces nuestra sección es compacta. Si nos hubiera dado el caso de que no fuera compacta, adicional a este chequeo habría que chequear si es con elemento esbelto o no esbelto. En este caso no hay que hacerlo porque ya la sección es compacta. Eso para el ala. Pasa lo mismo en el alma. Sería H sobre TW. Ahora, ¿qué es H? Miren que H es la longitud del alma, pero quitándole el espesor de las alas y el radio de giro. Para mí ese H yo lo llamo acá un D, para mí es 183. Entonces 183 sobre 5,6, que es el espesor, que es este espesor, 5,6 nos da 32,6. Ahora el límite es 3,76 por la raíz de E sobre FY. Con esto, ya igualándolo, tenemos que la relación es menor al límite. Entonces nuestra alma es compacta. Entonces ya determinamos que tanto el ala como el alma son compactos. El paso 3 es determinar qué estados límites se deben de tener en cuenta. Porque entonces ya determinamos que es compacta tanto el ala como el alma. Entonces uno dirá, bueno, entonces ya solamente se quedó fluencia, y no. También, por ejemplo, para nuestro caso que tenemos aletas compactas y almas compactas, tenemos que chequear la fluencia y adicional el pandeo local torsional. Si por ejemplo hubiéramos caído en que no era compacta la aleta, habría que chequear también el pandeo local de la aleta, pero para el caso de nosotros estamos en este caso, entonces hay que chequear la fluencia y el pandeo local torsional. Ese es el paso 3 que hay que chequear. Ahora el paso 4. Entonces, el paso 4, hay que revisar la longitud plástica y la longitud máxima de arrastramiento para determinar el pandeo lateral torsional, que es lo que nos pide acá la norma, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que es compacta la sección. Ahora hay que determinar en qué lado de esas tres posibilidades caemos para determinar el momento nominal de la sección. Entonces, ¿qué hay que calcular? Estas longitudes. La longitud de arrastramiento ya la tenemos, nos dijeron que a 3 metros. Entonces hay que calcular la longitud plástica y la longitud máxima de arrastramiento. Entonces la longitud plástica es igual a 1,76 por el radio de giro menor o del eje débil por la raíz del módulo sobre el esfuerzo de fluencia.
Yo acá calculé el módulo el radio de giro, perdón, lo calculé, pero también está en tablas. Esto lo ven sacar de tablas, pero aquí lo voy a decir calcular como a modo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, a mí me dio que es 2.2 centímetros, pero si vemos, por ejemplo, acá tenemos que para una IP200, que era lo que teníamos, acá tenemos que el IZ, si lo vemos acá, el radio de giro en el eje débil, el radio de giro es de 22.3 milímetros, acá está en milímetros, es de 22.3, ¿cierto? 22.3, y a mí me está dando 22.2. 22 puntos es lo que aquí está en centímetros, allá está en milímetros. Yo lo que yo calculo como modo ejemplo, pero lo sacan de tabla. Entonces ya con eso tenemos que la longitud plástica es 1.76 por 1.22 por la raíz del módulo sobre el FY. Nos da 93 centímetros o pues 0.93 metros. Ahora hay que determinar la longitud máxima sin arrastramiento lateral, para la cual se alcanza el estado límite de pandeo lateral torsional en el rango inelástico. Miren la ecuación, es un poco extensa, pero si nos damos cuenta, esto es una sección, esto es una propiedad que la tenemos, esto también, este J es la constante torsional o el módulo de inercia torsional que también está en las tablas. Tenemos este h de la distancia entre centroides del alma, pues la podemos calcular pues muy fácil, porque la altura total menos el espesor, menos medio espesor de una, menos medio espesor del otro, y la podemos calcular. Esto está en tabla, me voy a devolver para mostrarlo. Acá. Entonces, para la IP200 que tenemos, acá tenemos el 698, el IT, que es el módulo de inercia torsional. Acá lo tenemos. Hay que tener en cuenta que acá está por 10 a la 4 milímetros a la 4. ¿Listo? Entonces esa constante también está en tablas. Entonces, repasándote, esto es constante, esto lo sacamos de la tabla, este módulo elástico también lo sacamos de la tabla, las propiedades de la sección. Lo único que nos queda faltando es este RTS y este parámetro C. Entonces, ese RTS, la norma nos explica que es igual a esta ecuación. Pero para secciones con simetría doble, este parámetro de aquí de adentro es igual a esto. Por lo cual esa ecuación se traduce a esto. Ahora entonces, esa inercia la conocemos. Esa altura también la conocemos, que esa altura es la que ya hemos visto acá, que es la distancia entre centroides de la aleta. Entonces, está la inercia. Hay que recordar o hay que aclarar que esa inercia es en el eje débil. ¿Listo? Es la inercia en el eje débil. Sobre 2 por el módulo de sección. Reemplazando todo esto nos da que ese RST es igual a 701.38 milímetros, pero este está al cuadrado y lo que acá está es solito. Entonces acá lo que hay que hacer es sacarle la raíz cuadrada a esto y tenemos ya el RTS. Y lo único que nos queda faltando es el parámetro C, que nos dice que para secciones en I es 1 o para canales pues hay que calcularlo. Para nuestro caso es 1. Listo. Entonces, reemplazando todos estos parámetros que ya vimos, tenemos que esta longitud máxima es 3.15 metros. Vuelvo y repito, ingresando todos esos valores que encontramos, estos, metiéndolos acá, nos da una longitud máxima de 3.15. Entonces, ya tenemos que la longitud plástica es 93 centímetros. Nos habían dicho que la longitud de una rostra era de 3 metros y acabamos de calcular que la máxima es de 3.5. Entonces caemos en este, digámoslo así, en este caso, ¿cierto? Que la longitud plástica es menor a la longitud de arrastramiento y es menor a la longitud máxima.
¿cierto? Entonces caemos en esta ecuación. Entonces, para esta ecuación ya tendríamos todo, porque ya calculamos esta longitud. Lo único que nos queda faltando es el parámetro C sub B. Este parámetro C sub B. Ese parámetro C sub B se calcula de esta forma, con esta ecuación, que es 12.5 para el momento máximo, por 2.5 el momento a un cuarto, por el 2.5 el momento máximo, más 3 veces el momento a un cuarto de la luz, más 4 el momento en el centro, más 3 el momento a un tercio, ¿cierto? Pero también hay tablas donde ese C sub B lo podemos encontrar. Para nuestro caso, tenemos que una carga distribuida y un arrastramiento en el centro. Tenemos un C sub B igual a 3. Ese es el que vamos a tener en cuenta. Eso lo podemos sacar de tablas o lo podemos calcular, ¿cierto? Entonces ya con eso podemos calcular la resistencia nominal. Ya calculamos el C sub B, ya sabemos el módulo, ya tenemos el FY, las longitudes. Nos falta el momento plástico para la sección que nosotros definimos, que vimos que era una IP200. El IP200 tiene un ZX de 220. Y ya habíamos dicho que vamos a trabajar con un perfil con una resistencia a la fluencia de 350. Ahora, con eso ya determinamos el momento plástico. Ya tendríamos todo para calcular nuestro momento nominal. Entonces, reemplazando todos estos valores, que acá los enumero, el C sub B, el momento plástico, la fluencia, el módulo y las longitudes, tenemos que ese momento plástico es igual a 6.45 toneladas. Dense en cuenta que por tener esa longitud de arrastramiento más allá de la longitud plástica, la capacidad se nos redujo. Si nuestra longitud de 3 metros, la que nos dieron que inicialmente era 3 metros, hubiera sido menor a esta longitud, o sea, hubiera sido menor a 93 centímetros, entonces nuestro momento simplemente se reducía a esto, a 7.72 toneladas por metro. Pero como ese arrastramiento va más allá de esa longitud plástica, se nos reduce la capacidad. Esto está mejor explicado en el video que les menciono de aspectos fundamentales. Allá les explico por qué es esa reducción. Entonces ya tenemos el momento nominal de la sección. Ahora, ¿cuál es el último paso que hay que determinar? Calcular la resistencia de diseño, que sería un phi por el momento nominal, que para flexiones de 0.9. Entonces multiplicando 0.9 por 6.45 nos da 6.25. Este es el momento nominal de la sección, el momento resistente de la sección. Ahora lo vamos a comparar con el momento último que habíamos calculado en el paso 0, que el momento último era 5.6 toneladas. Entonces con esto nos damos cuenta que nuestro momento nominal es mayor al momento último. Entonces nuestra sección ya tendría un OK. ¿Por qué digo que pueden omitir ese paso 0? Porque si hacen una hoja de cálculo con estos pasos, simplemente empiezan a cambiar la sección. Por ejemplo acá, entonces ustedes meten acá la sección, ¿no? Es de 8, lo que sea, de 6 metros, para el caso de nosotros es de 6 metros, tenía una longitud de arrastramiento de 3 metros, una carga viva, una longitud aferente. Entonces si por ejemplo yo hubiera dicho no, vamos a empezar una IP600, empiezo a chequear si es arma si los límites del belted, si es compacta o no compacta, puedo seleccionar el C sub B, ¿cierto? Son los parámetros básicos y me dice no cumple, entonces ya le dice, bueno, no tengo que hacer nada, voy a mirar una 180, tampoco me cumple, vamos a mirar la 200, ya la 200 sí me cumple. Entonces en mi hojita de cálculo vemos que el momento nominal es 6.17 y el momento último es 5.79, que son muy similares a estos.
6.25 y 5.67. ¿Por qué puede variar? Porque yo en mi hoja de cálculo también le meto a las cargas el peso propio pues de cada elemento, ¿cierto? Entonces ustedes pueden generar su hojita de cálculo y determinar pues eliminar el paso cero. Por eso lo llamé paso cero, porque aquí si no simplemente empiezan a tantear cuál cumple y cuál no. Si la longitud ya no es esa, sino no sé, 8 metros, o si por ejemplo no, ya no hay longitud, no arrastra, es 0. Pero bueno, pongo aquí punto 1 como para que ya tome, para que mi hojita tome algo, o sea, no divida por 0. Entonces ya acá cambiarían pues como estos límites y bueno, en fin, pueden jugar ya pues como pueden jugar con él, listo. Eso por ese lado. Ahora miremos esta sección, o sea, miremos esto. Ya sabemos que el momento último es 5.6 y el momento nominal es 6.25. Miremos eso acá en un modelo tridimensional, donde podemos ver que la carga viva es de 0.6, mejor dicho, vamos a verlo acá. Estamos trabajando con el IP200 y tenemos una carga de 600 kilogramos por metro lineal y de 250 de muerta, ¿cierto? Entonces, con eso, corremos el programa, podemos determinar el momento. Si nos damos cuenta acá, vemos que para la combinación que hemos diseñado inicialmente tenemos un momento máximo de 5.52, que es muy parecido a este. Es muy parecido, 5.52, este es 5.67, es muy parecido, ¿cierto? Ahora, si por ejemplo para nosotros dividimos ese momento último 5.67 sobre 6.25, nos daría 0.90, o sea, la sección estaría trabajando a un 90%, dividiendo esto sobre esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, que nos diseñe, ¿qué nos dice esto? Entonces nos dice, su sección está al 93. Para nuestro ejemplo nos daba que era 90. Acá dice, bueno, está al 93, ¿cierto? Si le damos acá en envolvente, vemos que está trabajando sobre la combinación máxima, una longitud de 6 metros, aquí tenemos los parámetros, el módulo, el FY, y acá al final tenemos que el momento último, el momento pues resistente, y nos dice que está trabajando al punto 93. O sea que si nos damos cuenta, el ejemplo que hicimos manual es muy similar a esto. ¿Qué variará? Pronto el radio de giro es un poquito mayor, pues cambiarán cositas así pues de lo manual con el programa, pero es un cálculo muy acertado. Entonces ya con eso terminaríamos nuestro ejemplo y los invitamos a seguir nuestro canal, que seguiremos montando más contenido. Muchas gracias.